de 1995. Hay 2 días en el año que nos recuerdan de una manera especial que el tiempo pasa y no se detiene. Uno es el día de nuestro cumpleaños, con tanto saludo, con tanta felicitación, con tanta alabanza aquí en la iglesia, nos hacen ver de que el tiempo pasa. Un año se ha ido y se ha perdido en el ayer infinito, y otro año comienza. Así que cada vez que cumplimos años o tenemos algún aniversario, nos damos cuenta que el tiempo pasa. Y también en el año, en el primero de año, en la noche del 31 al primero de año, muy melancólico, muy triste. Me parecía de que el año viejo se perdía para siempre y no me daba ninguna alegría el año nuevo. Así fue hasta más o menos los 24 o 25 años de edad, cuando ya era cristiano y empecé a sentir el valor de la eternidad. Y ya no me afligió tanto que pasara un año. Hay días importantes en la vida, hay horas importantes en el día. Vamos a ver en esta noche, en esta meditación final, algunas horas importantes mencionadas en la Biblia. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 38, mejor dicho en el 35, Juan 1, 35 en adelante. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: «¿Qué buscáis?». Ellos le dijeron: «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?». Les dijo: «Venid y ved». Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Las 4 de la tarde de un día especial para Juan y Andrés cuando conocieron a Jesús. Y Jesús los invitó a estar con él. ¡Qué hora maravillosa! La hora que hemos conocido a Cristo como Señor y como Salvador. Una hora especialísima en nuestra vida, marcada desde la eternidad. La hora en que conocimos a Jesús. La hora 10:00, las 4 de la tarde, para estos 2 discípulos. Enseguida viene otra hora, quizá eran las 10 de la noche. En el Evangelio de Juan también, capítulo 3, desde el verso 1, leemos: «Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Serían las 10 de la noche, quizás las 11 de la noche, la hora en que Nicodemo se encontró con Jesús también. Y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Le habló de la necesidad de nacer de nuevo por la fe en Cristo, por el poder de la palabra de Dios y por el poder del Espíritu de Dios. Una hora maravillosa para Nicodemo. Era de noche, era la hora tranquila, quizá todo el barrio dormía, pero Nicodemo encontró la solución para su vida. La solución para la vida del hombre, la vida de pecado, la vida de tristeza, la vida de derrota, es nacer de nuevo, nacer de nuevo.
Siempre en el Evangelio de Juan pasamos a otra hora más. Una hora importantísima en el Evangelio de Juan, capítulo 4. La hora del mediodía. Fue cuando la samaritana se encontró con Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 4, desde el verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta, como la cuentan los judíos, es el mediodía, las 12 del día. La hora primera, las 6 de la mañana. La hora tercia, las 9 de la mañana. La hora sexta, las 12. La hora novena, las 3 de la tarde. Y la hora duodécima, las 6 de la tarde, así cuentan los judíos. En un mediodía, cansado del camino, el Señor se sienta junto a un pozo. Toda la figura es simbólica. Viene una mujer de Samaria a sacar agua al pozo. Una mujer derrotada por la vida, una mujer vencida, una mujer amargada, una mujer solitaria, tremendamente solitaria. Todas las mujeres de Sicar la desprecian, porque ha tenido 5 maridos en su vida, y el que ahora tiene no es marido suyo. Y esta mujer amargada, esta mujer vencida, esta mujer en pecado, a la hora del mediodía se encuentra con Jesús. Y cada vez que uno se encuentra con Jesús, a cualquier hora del día, en cualquier hora de las 24 que tiene el día, es una hora transformadora, es una hora que cambia, es una hora que, como han cantado los jóvenes, transforma la vida por completo. Para los discípulos, las 4 de la tarde. Para Nicodemo, las 10 de la noche. Para la samaritana, las 12 del mediodía. Pero siempre una hora mágica, una hora gloriosa, una hora poderosa. La hora de encontrarse con el Señor Jesucristo personalmente. Pasemos a Juan, capítulo 13. Acá hay otra hora mencionada, Juan 13. Juan 13, capítulo 1, verso 1, perdón. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Eran las 6 de la tarde. La hora en que los judíos, en la fiesta de la Pascua, hacían la comida pascual. Jesús sabía que había llegado su hora. La hora para pasar de este mundo al Padre. La hora de terminar la gran misión que lo trajo al mundo, que es morir por todos nosotros los pecadores, para que nosotros tengamos perdón gratuito, eterno y perfecto por lo que Jesús hizo. Aquí son las 6 de la tarde. Están empezando la comida pascual, una hora especialísima en el calendario judío. La Pascua, la comida de las 6 de la tarde, Jesús la come ahora con sus discípulos. 6 de la tarde. En este momento los discípulos conocieron más profundamente al Señor Jesús. Lo conocieron a Jesús como el que le lava los pies, el que los limpia de todo pecado, el que les limpia el corazón, el que les limpia el alma, el que les traza un camino nuevo, servicio de vida, de alabanza. Las 6 de la tarde, hora especialísima para Jesús. Jesús sabía que era su último día sobre la tierra. Jesús sabía que esa misma noche sería arrestado, esa misma noche sería condenado,
y al día siguiente sería ejecutado. Pero ahora son las 6 de la tarde, Jesús come la última cena con sus discípulos, donde también les va a establecer el nuevo pacto de salvación perfecta por su sangre que nosotros recordamos cada vez que celebramos la Santa Cena. Vengamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, los versículos 36 al 46. Es la 1 de la mañana. Le llamamos la hora de la angustia. Un pasaje conmovedor que siempre tiene que despertar un eco en el corazón del creyente fiel. Mateo 26, del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. La 1 de la mañana, le llamamos la hora de la agonía. Sí, fue agonía, fue una hora de agonía para Jesús. 3 veces oró, con todo el dolor, la angustia de su corazón. 3 veces dijo: Padre, si es posible, quita de mí esta copa, que yo no la beba. Pero las 3 veces dijo también: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús aceptó la voluntad de Dios el Padre para su vida, la hora de agonía se cambió en hora de triunfo. Podemos tener en el año 96 muchas horas de agonía, pero si en cada hora de agonía le decimos al Señor: no se haga mi voluntad, hágase la tuya, la hora de agonía se cambiará en hora de victoria. Desde este momento en adelante Jesús se hace dueño de la situación, camina serenamente, nada lo asusta, nada lo conmueve, nada lo atemoriza. Se para delante de Pilato, le habla de igual a igual. Se para delante del rey Herodes y ni siquiera le habla al rey Herodes. Se para delante de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, y les dice tranquilamente que él es el Hijo de Dios. Jesús ha tenido su hora de agonía a la 1 de la mañana, pero ha tenido también su hora de victoria, porque se entregó completamente a Dios el Padre. Poco más adelante, en esa misma noche, viene otra hora importante. La llamamos la hora del gallo, la hora de Pedro. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Cuando yo escuché este versículo por primera vez, predicado en la Iglesia Metodista Central de Buenos Aires, donde yo era miembro,
me conmovió hasta lo sumo. Lucas 22, desde el verso 54 al 62. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Qué hora sería? ¿Las 3 de la madrugada? ¿Las 4 de la madrugada? Los gallos siempre cantan entre las 3 y las 4 de la mañana. Es la hora del gallo. La hora que anuncia el alba que viene. El gallo cantó con alegría, como cantan todos los gallos a las 3 de la mañana o 4 de la mañana. Pero ese canto fue para Pedro una puñalada en el corazón. Porque Jesús le había dicho a Pedro, antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y Pedro le había negado a Jesús. Y el Señor lo miró. ¿Qué mirada tendría el Señor cuando miró a Pedro? ¿Una mirada de reproche? ¿Una mirada de condenación? ¿Una mirada de odio? Jamás, de ninguna manera. Jesús miró a Pedro con una mirada de amigo, con una mirada bondadosa, con una mirada de perdón. Y la hora del gallo, que para Pedro fue un dolor tremendo porque lloró amargamente, también fue una hora de consolación al ver la mirada de Jesús. Quizás en este año 96 tengamos algunos momentos en que neguemos a Jesús. Y Jesús nos va a mirar. Pero nos va a mirar como miró a Pedro, con una mirada de perdón. Y entonces para nosotros esa hora de angustia, esa hora de negación se va a convertir en una hora de victoria también. La última hora interesante está en el Evangelio de Juan, las 6 de la mañana, la hora cuando María Magdalena vio a Jesús resucitado. Evangelio de Juan, capítulo 20, desde el verso 11. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. La hora del amanecer, las 6 de la mañana,
la hora de la resurrección, la hora en que María, una mujer que había estado poseída de 7 demonios, vio al Señor Jesús resucitado. El primer ser humano en tener el privilegio de ver con sus ojos a Jesús resucitado. 6 de la mañana, cuando el sol salía por las colinas de Judea, los rayos del sol tocaron a Jesús y tocaron a María Magdalena. Y María recibió en su alma una luz nueva, maravillosa, la luz de la resurrección, la luz del Cristo resucitado. Y María corrió, voló por el camino, sus cabellos flotaron al viento, sus vestidos también flotaron al viento, sus pies parecían apenas rozar las arenas del camino. Corría María llevando la gran noticia: Jesús vive, Jesús ha resucitado. 6 de la mañana, principio de un día nuevo para la tierra, para la humanidad, para María. La hora de ver a Jesús resucitado. Que cada amanecer de este año 96 sea una hora en que sintamos de nuevo al Señor Jesucristo viviendo en nuestro corazón. Amén y amén. Señor, no sabemos qué nos traerán las horas del año 96. Horas felices, horas tristes, horas de victoria, horas de derrota, no sabemos. Pero una cosa sabemos: que tú estarás con nosotros en cada uno de los días y en cada hora de cada día, porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del tiempo. Que en este año 96 te sintamos de una manera especial en nuestra vida. Que sea, Señor, el mejor año vivido hasta ahora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.